¿Cómo entró el M-19 en el diálogo por la paz? Miren, no solamente hemos entrado al diálogo por la paz, sino que fue el M-19, el primer movimiento armado que en un país que lleva 30 años de lucha guerrillera dijo por primera vez las palabras de paz, cese el fuego y diálogo nacional. Cuando nos tomamos la embajada de la República Dominicana en Bogotá en 1980, ante la crisis que esa toma produjo en el país, ante la ausencia de democracia, ante el crecimiento de la guerrilla y ante el crecimiento obviamente del militarismo, nosotros planteamos como solución que era ya el momento de que en un diálogo civilizado, un diálogo nacional, guerrilla y gobierno, gremios y sindicatos nos reuniéramos todos a hablar, a solucionar los problemas, no de la toma de la embajada, sino los problemas del país. Cuando Belisario toma la presidencia el 7 de agosto y dice que tiende la mano al guerrillero, nosotros le contestamos desde nuestra octava conferencia, en nuestro Congreso Nacional. Decimos, estamos dispuestos a ir a la amnistía, al cese al fuego, a una tregua y al diálogo nacional. Decrete el cese del fuego y nosotros al instante decretamos el cese al fuego nuestro y nos sentamos a hablar. Eso que podría parecer una posibilidad excepcional en Colombia y en América Latina, tuvo un impulso con la amnistía, que fue un triunfo popular, un triunfo de la democracia, un triunfo de la nación entera. Nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de hablar directamente con el presidente para negociar, para ponernos de acuerdo en un cese al fuego. Durante un año eso se empantalló, porque el militarismo y los grandes monopolios en Colombia se endurecieron y Belisario echó para atrás. Los grupos paramilitares se acrecentaron en Colombia y Belisario los dejó hacer. Pensamos que allí titubeó Belisario. Sin embargo, al cabo de un año él insistió, allí jugó papel importante sectores de la vida democrática en Colombia, la insistencia de Belisario de todas maneras, la permanencia nuestra en la propuesta política y nuestro accionar militar. Papel importante jugó Gabriel García Márquez. Juntando todos estos factores, se da el diálogo en Madrid. En Madrid nos reunimos por primera vez en Colombia, un presidente y los dirigentes de la insurgencia armada en Colombia. Allí nos reunimos Belisario Betancur, Iván Marino, primer comandante, y yo. Nos reunimos en Madrid. ¿Para negociar qué? No para negociar nada, porque nosotros planteamos que fuera de Colombia no negociamos, que en ausencia del pueblo no negociamos, pero sí nos reunimos en Madrid para buscar cuáles eran los mecanismos operativos para hacer un diálogo en Colombia, cómo nos íbamos a encontrar, cuáles eran nuestros principales criterios y un poco para crear un clima de que era posible un diálogo. De todas maneras, ese diálogo en Madrid, entre un presidente en ejercicio y una organización levantada a la rebelión armada, abrió un periodo nuevo en Colombia. Era la primera vez que eso pasaba en Colombia. ¿Qué separa al M-19 del acuerdo que han firmado las FARC con el gobierno? ¿Por qué ustedes no firmaron? Por una razón esencial, que en ese acuerdo no está presente el pueblo, ni está presente la nación. El problema de la guerra y de la paz en Colombia no es un problema entre la guerrilla y el ejército. El problema de la paz en Colombia, o de la guerra, es un problema entre el pueblo y el gobierno. Es un problema de la nación entera. El origen de la guerrilla no es la locura o el izquierdismo, el radicalismo de unos cuantos hombres con cabeza caliente. El problema de la violencia, nosotros tenemos una tradición inmensa de lucha guerrillera desde el siglo pasado, que como un río, como un hilo conductor recorre toda nuestra historia política. Ante la ausencia de canales de expresión política, ante el cierre oligárquico de las vías de acceso pacífico al poder, el siglo pasado está lleno de guerras civiles y el presente siglo está lleno de movimientos insurgentes en Colombia. El crecimiento de la guerrilla, crecimiento político, crecimiento militar, crecimiento numérico, es simplemente el termómetro de que una inmensa crisis, una inmensa explosión popular está a punto de llegar en Colombia. Nosotros decimos, son esos los problemas, son esos los raíces fundamentales que hay que enfrentar cuando hablemos de problemas de la paz. El acuerdo entre las FARC y el gobierno simplemente dice que el gobierno se compromete a no perseguir a las FARC durante un año y las FARC
se comprometen durante un año a estar quietos en operaciones ofensivas. Mientras la buena voluntad de un presidente de pronto desemboca en una reforma política. Nosotros decimos, la paz tiene que ser más activa, la paz no es cruzarse de brazos. Para nosotros la tregua tiene que ser activa en el país. Nosotros planteamos y estamos buscando un cese al fuego. Y lo estamos buscando porque en esto hemos puesto nuestro corazón, nuestras ideas y nuestras vidas. Y muchos los colombianos que han muerto levantando la bandera de la paz, la necesidad de un diálogo entre el gobierno y el país. Entonces somos los más interesados nosotros en eso. Decimos no estamos de acuerdo con la firma del tratado de tregua entre las FARC y el gobierno, porque allí no se compromete nadie con nada. No hay compromiso serio y profundo. No solamente no hay un compromiso entre el gobierno y las FARC para cumplir las reformas planteadas, sino que no está presente el país entero, que es el que puede cumplir los acuerdos. Nosotros planteamos, hagamos un cese al fuego, pero no para quedarnos cruzados de brazos, no para por parar las operaciones militares. Hagamos un cese al fuego para sentarnos a hablar. Un gran diálogo, donde el gobierno y la guerrilla, los sectores empresariales y los sindicatos, los campesinos, los indígenas, la iglesia, las academias, las amas de casa, todo el mundo, el parlamento y los partidos políticos tradicionales, nos pongamos de acuerdo sobre reformas mínimas posibles que abran la compuerta de una nueva situación social y económica en Colombia. No para hacer la revolución en una mesa, sino para hacer las reformas posibles y más urgentes en Colombia. Eso abriría condiciones para que la tregua se fuera ampliando y fuéramos consolidando un proceso hacia la paz. Dígame, ¿cómo se define ideológica y políticamente el M-19? Nosotros somos un movimiento nacionalista, porque queremos un desarrollo propio, sin la dependencia creada por sectores internacionales ni por grandes potencias. Nacionalista en ese sentido, democrático, porque pensamos que en la nueva sociedad, a construir la nueva Colombia, debe ser expresión del más amplio contenido político, ideológico y social. Nacionalista, democrático, revolucionario, porque pensamos que Colombia necesita reformas revolucionarias, y bolivariano, porque nos acompaña como ideario la propuesta de una América grande y unida, la espada del Libertador que está en nuestras manos. ¿La espada del Libertador va a volver a su sitio el próximo 19 de abril si se firma la tregua o la paz? Bolívar dijo que esa espada no descansaría hasta no ver justicia en la patria. Nosotros hemos dicho, cuando hace 12 años retomamos la espada de Bolívar, iniciamos nuestra vida política y militar, dijimos, la espada de Bolívar pasa a la mano del pueblo y no descansará hasta no haber justicia en Colombia. La tregua no era justicia todavía. La tregua es las condiciones políticas y sociales para ir abriendo compuertas. Por eso ni entregamos la espada de Bolívar ni entregamos los paramos. Que si el silencio de los fusiles permite que se oiga la voz del 70% de los colombianos sobre cómo hacer su vida económica y política, va abriendo las compuertas para que la lucha política en Colombia sea diferente a lo que ha sido durante más de 100 años. Álvaro Fayad, ¿ustedes son marxistas? No somos marxistas. Tomamos elementos del marxismo como ciencia social, como tomamos elementos del estructuralismo, de la sociología, como tomamos elementos de la teoría de los concilios vaticanos. No somos marxistas, y mucho menos cuando el marxismo hoy cada vez se siente y se vive como un cliché o como una ortodoxia. Nosotros tomamos nuestro ideario político de la historia, obviamente la historia universal, pero fundamentalmente de nuestra historia, de Bolívar, de nuestros pensadores, y tomamos el sentir popular que se refleja mucho más nítidamente en nuestra literatura, en nuestro arte, en nuestros pintores, en nuestro cine. Allí está mucho más expresado lo que es un sentimiento y una razón y una manera de ser de los pueblos latinoamericanos. Por eso no somos más. ¿Es cierto que ustedes firmaron el 19 de abril un acuerdo con la ETA en Colombia? Mire, eso es la calumnia que cada 19 de abril lanza el ejército colombiano sobre el M-19. El 19 de abril del año pasado, el gran invento de la propaganda negra del ejército colombiano fue que estábamos recibiendo 2 aviones que el gobierno de Libia nos traía lleno de armas vía Brasil. Pues ese cuento no se lo cree nadie. Y este año, entonces se inventaron el acuerdo con la ETA. Nosotros no tenemos acuerdo ni político ni militar con la ETA.
Primero porque nosotros basamos nuestros acuerdos fundamentalmente sobre el país. Sectores democráticos y populares que quieren una patria nueva, esos son nuestros grandes y especiales aliados. Y nos ampliamos a América Latina, nuestra patria grande. Y tenemos alianzas con partidos políticos legales, con organizaciones militares, de acuerdo en una lucha democrática y nacionalista. No es suficiente la lucha armada para crear alianzas o relaciones o acuerdos. En Europa